Bienvenidos a la capacitación de redacción. Les saluda el señor Gabriel Guayamare Fuentes, jefe del área de Sistema Integrado de Gestión de la empresa Super Security Systems. Objetivo de la capacitación. Esta capacitación tiene como objetivo hacer que los participantes interioricen los métodos de redacción, que conozcan de la macroestructura y las superestructuras, ¿no? Además de ser precisos al momento de redactar los informes, ¿no?, que son resultantes del producto de las actividades que realizan. Como primera unidad les vamos a presentar los procesos de redacción. Vamos a conocer un poco lo que es el texto, el tema y los subtemas. ¿Qué es el texto? Esa es la unidad comunicativa autónoma y completa que expresa un mensaje a través de una sucesión de elementos entrelazados que componen un sentido coherente y comprensible. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos por el principio. ¿Qué significa texto? La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido. Como podemos ver en la imagen que está al costado del concepto, vemos un tejido. ¿Y qué hace el tejido? Entrelaza, ¿no?, ciertos parámetros, en este caso la lana, que se utiliza para el tejido, para poder hacer una prenda única. Lo mismo sucede con el texto. Tenemos que entrelazar los conectores lógicos, las palabras, los verbos, para poder tener un resultado de comunicación, ¿no?, una expresión para poder hacer que la persona que nos va a recibir el mensaje pueda entender, ¿no?, a través de las sucesiones de ciertos elementos, puede entender lo que nosotros queremos expresar. En el texto se produce el encuentro convivencial necesario entre quien otorga los sentidos y quien los interpreta. Entonces tenemos tres participantes: persona o la persona que escribe, el texto y la persona que lee el texto, ¿no? Entonces, en base a estos tres participantes, ¿no?, podemos definir o podemos hacer que la comunicación o lo que nosotros queremos dar a comunicar se entienda de la mejor manera y que la persona que lo lea lo entienda tal cual como nosotros queremos expresarlo, ¿no? Pues en él todo está orientado a significar, es decir, en él toda su estructura física está destinada a canalizar material significativo. Quiere decir que en lo que nosotros hagamos, en lo que nosotros redactemos, tiene que tener un significado específico, coherente, tanto así que la persona que lo lee lo entienda como si ella o él lo hubiese redactado. El tema, como expresión de la macroestructura, es el contenido global del texto. A él se subordinan los significados de todas las oraciones y de los párrafos. El tema central es una frase nominal, sin verbo, que responde a la pregunta de todo lo que trata el texto. ¿Correcto? Si yo pusiera como tema el río,
Y la continuación del texto sería: es caudaloso, tenemos el río Amazonas, tenemos el río Ucayali, tenemos ríos que forman valles impresionantes dentro del territorio nacional. Entonces estaríamos hablando del tema principal, que viene a ser el río, ¿correcto? Tenemos algunas características para poder identificar el tema en un texto. Primero, que se expresa en una frase nominal. Por otro lado, no niega y no afirma algo, solo expone, ¿no? En este caso, en el ejemplo que acabamos de dar, el río, ¿no? O los ríos, es lo que es el tema, ¿no? Y lo que hablamos de ellos es parte del texto. En el ejemplo que tenemos acá en la parte roja, dice: las letras divierten. ¿Cuál sería el tema? Pregunto yo. Correcto, compañeros. El tema sería las letras. Porque lo que se dice de las letras es que las letras divierten, ¿correcto? Entonces el tema sería las letras. Continuando con la capacitación, vamos a ver un poco qué cosa es la estructura textual, ¿correcto? Para tener una estructura textual necesitamos componentes, o está conformada por tres partes. Una es la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Pasemos entonces a revisar rápidamente lo que es una microestructura textual. Nos dice que la microestructura textual son elementos coadyuvantes a la cohesión de un texto, ¿correcto? Pero a nivel más particular o local. El nivel microestructural o local está asociado con el concepto de cohesión. Se refiere a uno de los fenómenos propios de la coherencia, el de las relaciones particulares y locales que se dan entre elementos lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como los que tienen la función de conectar y organizar. También es un conjunto de oraciones agrupadas en párrafos que hablan de un tema determinado. Vamos a revisar los conceptos de coherencia y concisión. Coherencia nos dice que es concentrarse en un solo tema de tal forma de que las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea global, de una idea más general. En conclusión, hay que tener cierta coherencia, o todas las ideas que nosotros tenemos tienen que ir relacionadas a la idea principal. ¿Sí? En ese sentido, podemos decir que lo que sentimos lo podemos expresar de diferentes formas, ¿no? Y lo podemos desarrollar orientados a una idea principal. Por ejemplo, si tenemos un accidente dentro de las instalaciones donde nosotros laboramos y tenemos que realizar un informe, tenemos que tener bien claro el concepto de coherencia, ¿no? Tenemos que centrarnos exactamente. Vamos a suponer que una de las camionetas de la empresa ha tenido un accidente y ha chocado contra un poste. Entonces nosotros tenemos que centrarnos y tener coherencia con lo que escribimos, ¿no? Que todas las ideas que tenemos contribuyan a la creación de una idea general, de un texto general, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que si yo voy a escribir en base a ese accidente, tengo que explicar, tengo que decir todo lo relacionado a la camioneta, a la persona que estuvo manejando la camioneta, a la vía por donde estaba transitando la camioneta,
la velocidad de la camioneta, ¿no? Y todas esas pequeñas ideas de lo que estoy haciendo me va a dar una idea global de lo que yo quiero expresar, centrándome en que todo lo que escribo sea coherente. ¿Correcto? Porque no podríamos realizar un informe en base a un accidente de la camioneta explicando que la camioneta iba a 30 kilómetros por hora por una ruta y una vía permitida dentro de las instalaciones y por ahí sonó las campanas de la iglesia. Entonces no habría mucha coherencia, ¿no?, de lo que estamos escribiendo de las campanas de la iglesia con lo que estamos tratando de explicar en el informe, ¿sí? Por otro lado, tenemos también la concisión, que nos dice que las diversas secuencias de lo que se construye han de estar relacionadas entre sí, que es justo lo que estábamos explicando, ¿no? Hay que ser coherentes, hay que ser concisos a la hora de redactar, ¿correcto? Entonces, en base al ejemplo de la camioneta, de la parte que le explicábamos que la camioneta iba por un sendero a 30 kilómetros por hora, iba manejando el supervisor Gabriel, y por ahí sonó las campanas de la iglesia, entonces no seríamos concisos, ni precisos, ni coherentes si ponemos esa frase o esa parte donde explicamos que sonó las campanas de la iglesia, ¿correcto? Porque no van a contribuir a generar una idea global para el informe que queremos desarrollar. Macroestructura textual. La macroestructura textual es la relación que se establece entre el tema de un texto y sus ideas centrales, principales y secundarias. Por ejemplo, si queremos expresar nuestros sentimientos, emplearemos como una superestructura un poema, ¿correcto? Yo quiero expresarle mis sentimientos a una chica en la cual me siento súper enamorado y le voy a escribir pues un poema. En la forma de cómo se escribe un poema, ¿no? En toda la superestructura, ¿no? Todas las partes que tiene un poema, ¿sí? El tema de este texto poético y sus ideas principales y secundarias serán su macroestructura. ¿Qué quiere decir esto? Yo antes de poder afinar o colocarle una superestructura a esta expresión de sentimientos hacia esa chica, yo primero tengo que generar las ideas, generar un patrón organizacional de cómo va a ir, de qué forma va a ir, qué le voy a decir primero, qué voy a escribir después, ¿no? Tengo que revisar la estructura semántica, el contenido, de qué le voy a hablar, ¿no? Desarrollar ideas principales, ideas secundarias. Entonces así se va formando una macroestructura, de forma macro, ¿no? Macroestructura del texto. Esto es lo que nosotros queremos hacerles entender, que la macroestructura del texto es simplemente escribir y volcar todas nuestras ideas haciendo una organización de todo eso, orientándolo a querer expresar lo que nosotros estamos pensando, de poner en texto lo que nosotros queremos o lo que nosotros sentimos, ¿sí? Esa es la base de la macroestructura, eso quiere decir macroestructura. Dentro de esta macroestructura encontramos dos puntos principales o dos temas que de repente es necesario nombrarlos, que es el tema y el rema, ¿sí? Algunos de repente ya conocen los conceptos, pero vamos a explicarlo un poquito para tener un conocimiento más amplio de lo que estamos hablando. El tema, ya lo habíamos explicado, es aquello acerca de lo cual trata el mensaje, ¿correcto? O bien la información que se considera conocida. El rema, que viene a ser lo que se dice del tema, o bien lo que se presenta como información. Entonces, dentro de una macroestructura podemos definir lo siguiente: el tema. En el ejemplo anterior explicábamos que queríamos hacer un poema
a una chica, ¿no? En la cual nos encontramos completamente enamorados. Entonces, como tema, ¿no? Vendría a ser el amor. Y el rema vendría a ser todo lo que yo puedo expresar del amor que siento hacia esa chica. Y la pregunta es, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve? Bueno, para conocer la organización o la estructuración informativa de los elementos del enunciado. Contribuye a la cohesión del texto. Ejemplo, las letras divierten. El tema, las letras. ¿Qué decimos de las letras? Es que divierten, y divierten vendría a ser el rema, ¿no? También podríamos decir las letras nos ayudan a poder entendernos. Entonces, el rema va creciendo en base a lo que tenemos ya identificado como el tema, que son las letras. Teníamos pendiente este concepto, los subtemas. Son temas menores que se desprenden del tema central y ayudan a organizar la información, ¿correcto? La idea central es una oración afirmativa o negativa que constituye el núcleo del pensamiento del autor respecto al tema y concierne a todo el texto, ¿no? Alguna de las características es que se expresa en una oración, puede afirmar o negar algo, expresa lo más importante de todo el texto, estamos hablando de la idea central, tiene autonomía, tiene jerarquía, que si la quitamos no se entiende el texto. Ejemplo de subtema, ¿no? El tema, acá en este ejemplo tenemos el calentamiento global, ¿no? Y todo lo que nos dice con respecto al calentamiento global, ¿no? Que se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado, ¿sí? Entre 0,3 y 0,6 grados centígrados. Este hecho se denomina calentamiento global, ¿no? En el siguiente párrafo nos dice el calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero. Ya nos está hablando de un subtema, efecto invernadero, ¿correcto? De la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que este efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías. Entonces, aquí ya vamos identificando, ¿no? Primero, el tema principal es el calentamiento global. No afirma ni niega nada. No dice que nos estamos calentando más, ¿no? Que el mundo se está calentando o que el mundo se está enfriando. No dice nada de eso. Entonces, el tema no niega ni afirma nada. El subtema es lo que temas secundarios al calentamiento global. Por ejemplo, ¿no? En este caso dice que el efecto invernadero, estamos hablando del calentamiento global, pero el subtema sería el efecto invernadero, ¿no? Que son los determinados gases contaminantes, ¿no? Que hacen un efecto mayor a lo normal. Y por otro lado, otro subtema, en el siguiente párrafo tenemos que uno de los principales efectos son las sequías para lo que concierne al calentamiento global. Entonces aquí ya, por ejemplo, tenemos identificado que es el tema y los subtemas. Vamos a revisar ahora lo que es una superestructura textual. Ya veníamos hablando de este concepto en las presentaciones anteriores y llegó el momento de revisar y de conocer qué cosa es una superestructura textual. La superestructura textual es una estructura formal que representa las partes en que se origina el contenido del texto. En estos dos escenarios podemos ver una macroestructura y una superestructura en base a un texto que nosotros estamos poniendo como ejemplo. En la macroestructura podemos ver que
están volcadas todas las ideas, todos los conceptos, ideas principales, secundarias, ¿no? Y todo lo que nosotros conocemos con respecto a la primavera, pero no está rica la información visualmente. No tiene una buena estructura, no tiene una superestructura. Sin embargo, en el campo de superestructura podemos ver, ¿no?, que ya contamos con un tema o con un título que es la primavera, ¿no? Tenemos 2 párrafos, tenemos sangrías, tenemos una mejor organización del texto, ¿no?, en base a lo que nosotros queremos presentar. Entonces una superestructura es la parte rica del texto, de lo que nosotros queremos redactar. Si nosotros redactamos un informe, una carta, primero volcamos nuestras ideas, ¿no? Primero identificamos nuestras ideas, que es la microestructura. Después volcamos en texto todas nuestras ideas organizadamente, ¿no? Y eso es la macroestructura. Y después le enriquecemos el documento. Eso ya es la superestructura. Le ponemos un título, le colocamos la sangría, separamos en párrafos, ¿no? Ponemos que sea agradable a la vista y agradable a la persona que lo va a leer. Y entendible. Eso es una superestructura textual. Antes de continuar con la redacción, quería no dejar de mencionar que en una superestructura se tienen que tener muy presentes los criterios del APA, que es la Sociedad de Psicólogos Americanos o estadounidenses, que desarrollan ciertos criterios y ciertas formas de poder redactar, ¿sí?, de poder realizar una superestructura textual para que el documento sea más entendible, más agradable a la vista, visualmente se pueda precisar más lo que uno quiere realizar, lo que uno quiere poner en el texto y lo que uno quiere redactar, y que sea entendible, ¿no? Entonces hay que tener presente los códigos APA, ¿no? Vamos a la redacción. ¿Qué es la redacción? ¿Alguien me puede dar algún concepto de redacción? Este es el acto de poner en orden nuestras ideas, las que luego escribiremos en un papel para poder comunicarnos con los demás, ¿no? Es la manifestación escrita de un razonamiento ordenado cuyo objetivo es la comunicación. La redacción es la capacidad de poner por escrito en forma ordenada y coherente, clara y amena lo que pensamos o lo que sentimos. Según el diccionario de la RAE, si conocemos qué cosa es la RAE, ¿correcto? Redactar es poner por escrito cosas sucedidas, acordadas o pensadas con anterioridad. Entonces, en base a estos 4 principios, la redacción es el acto de poner en orden nuestras ideas, ¿no?, haciéndolas o manifestándolas de forma escrita, ¿no?, ordenada y coherente, ¿no?, de todo lo que nosotros pensamos y sentimos, ¿sí?, orientadas a lo que ha sucedido, a lo que hemos acordado en una reunión o lo que se ha pensado con anticipación o anterioridad. Recordemos pues que antes de que para que sucedan las cosas, primero sucede en nuestra mente, en lo que pensamos, y después la volcamos y la hacemos. Etapas del proceso de redacción: la planificación y generación de ideas. Planificación. Se considera partir de la representación mental y esquemática. ¿Qué quiere escribir? Y de cómo quiere realizarse o realizarlo. La planificación requiere de las siguientes subfases. Las subfases son identificación y delimitación del tema. La identificación
considera los momentos para la elección del tema. ¿Cómo vamos a identificar qué tema de dónde vamos a sacar el tema? ¿De qué vamos a escribir? Haciéndonos claramente la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué va a tratar el texto? ¿De qué trata el texto que quiero escribir? Y en este caso, si fuera un informe, ¿de qué trata el informe? ¿Qué pasó? ¿Se accidentó un compañero? ¿Se chocó una camioneta? ¿Hubo un derrame de aceite? ¿No? En este caso vamos a tomar como ejemplo, ¿no?, la Guerra del Pacífico. Ya identificamos el tema, la Guerra del Pacífico. De esto vamos a escribir. Ahora que ya hemos identificado el tema, vamos a delimitar el tema, ¿no? Vamos a delimitar el tema en base a los ejemplos que tenemos aquí escritos, ¿no? Tenemos las causas de la guerra, perjuicios de la guerra, desarrollo de la guerra y los héroes de la guerra. Estos son temas específicos sobre la guerra. Nosotros vamos a delimitar o vamos a hablar de los perjuicios de la guerra. Una vez que ya se ha delimitado el tema sobre el que vamos a escribir, tenemos que identificar o revisar también algunas variables, ¿no? Una de las variables o algunas de las variables que tenemos que tener en consideración es, a la hora de redactar, es cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a redactar con la finalidad de convencer a alguien? ¿O simplemente vamos a redactar con la finalidad de informar los sucesos o lo que pasó? ¿O vamos a redactar con la convicción de emocionar a una persona contándole exactamente todos los puntos de lo que ha pasado para que llegue a emocionarse a tal punto, ¿no? También tenemos que determinar con qué fuentes de información disponemos, la extensión que tendrá nuestro texto y a quién va dirigido. Generación de ideas. Etapa de la copio-producción, ¿no?, del procesamiento de las ideas. Esta producción se logra mediante la búsqueda de información, ¿no? Y estas pueden ser de primera mano, es decir, que son las experiencias de la persona que está escribiendo o redactando, o información en bibliotecas, hemerotecas, internet y otros medios en la cual se puede conseguir información respecto a lo que queremos escribir. Una vez que ya conseguimos, en base a los medios de información que tenemos, ¿no?, generar o tener las ideas que nos ayudan a redactar nuestro texto, ¿no?, o las ideas generadoras, comenzamos a definir, ¿no?, qué vamos a continuar o de qué vamos a escribir, ¿no?, de la destrucción de las ciudades durante la guerra, el país empobreció, no había producción, impidió el desarrollo del país, abandono de los trabajos, abandono de cultivos, hubo muchos muertos y heridos, muchas casas destruidas. Luego del acopio de ideas generadoras, continuamos con organizar nuestras ideas o con la organización de las ideas. Todo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, comenzamos a organizarlo. Y inicialmente se realizan dos operaciones, que es seleccionar cuál de las ideas vamos a desarrollar y a ordenar, ¿no? Finalmente realizamos o se realiza, después de estas dos operaciones, un esquema. ¿No? Un esquema como el que acabamos de ver. Habíamos definido el tema, que era la Guerra del Pacífico, ¿no? Identificamos que era la delimitación del tema, ¿no?, porque la Guerra del Pacífico tuvieron varios temas importantes. Nosotros escogimos perjuicios de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y dentro de las ideas o la generación de ideas identificamos dos de las cuales vamos a empezar a trabajar, que es impidió el desarrollo de la sociedad, ¿no?, y el país empobreció, ¿no? Y dentro de esas, ¿no?, seguimos avanzando en nuestro esquema, y dentro de lo que impidió el desarrollo de la sociedad, ¿no?, vamos a hablar de la destrucción de las ciudades y el abandono de trabajos. Y en el contexto de que el país empobreció, ¿no?,
el dinero era para la guerra y no había una producción. Entonces este es nuestro esquema que hemos armado para poder empezar la redacción del tema que nosotros hemos escogido. Ahora que ya tenemos nuestro esquema realizado, ya sabemos el tema, el subtema, la delimitación y todo lo concerniente en nuestro esquema que hemos preparado, vamos a ver el proceso de redacción en sí, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a producir el texto? En la producción del texto vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que es una etapa que busca transformar el proyecto, ¿no? De una representación jerárquica o de un esquema de ideas a un discurso lineal, ¿no? Vamos a ir transformando el esquema que ya teníamos, ¿sí? Y este proceso consta pues de la enunciación, la revisión y la edición como primera mano. La enunciación tiene como propósito dar curso al pensamiento de acuerdo al esquema elaborado previamente. Quiere decir que vamos a volcar el texto y empezar a redactar y escribir de acuerdo al esquema que hemos preparado, ¿no? Al título, a la delimitación del tema, ¿no? A las ideas principales. Entonces, todo eso vamos a empezar a escribirlo, ¿no? Por lo que se debe tener presente, como ya lo habíamos dicho, la naturaleza del tema y variables, ¿no? De redacción, ¿no? Por ejemplo, la intención de la comunicación o la intención comunicativa del autor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a argumentar, informar, convencer, emocionar. Tenemos que tener en cuenta eso para poder escribir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos desarrollar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el destinatario, a quién va dirigido, ¿no? Para poder ver el nivel lingüístico a emplear, ¿correcto? Después el género textual, ¿qué vamos a escribir? Un cuento, una carta, un informe, ¿no? Importante y recomendable es escribir también los subtítulos de cada párrafo para tener presente el subtema que se está desarrollando. Continuando con el tema seleccionado y delimitado, ¿no? Observemos la siguiente aplicación, ¿no? Sabemos que el tema que hemos seleccionado es la Guerra del Pacífico, ¿no? Y hemos delimitado o seleccionado los perjuicios de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y dentro de las delimitaciones tenemos que impidió el desarrollo de la sociedad, ¿no? Una de las funestas consecuencias de la guerra es que impide que la sociedad progrese, pues la fuerza laboral, que es impulsadora del desarrollo de un país, se ve afectada debido a que muchos, en busca de seguridad y paz, abandonan sus trabajos y en muchos casos también sus ciudades, ¿no? Esta es una primera redacción, un primer escrito, ¿no? El cual se diríamos que es el primer borrador que estamos haciendo con respecto a los perjuicios de la Guerra del Pacífico. Paso seguido del enunciado, ¿no? De lo que hemos escrito, pasamos a la revisión. Este es un punto muy importante, muy importante, ¿no? En este proceso, pues, el autor o la persona que escribe o redacta, ¿ya? Compara lo realizado en aquel momento, compara lo que se ha escrito con los objetivos planificados, ¿no? Con anterioridad. Y los mejora, y los retoca, y los acondiciona para adaptarse a ellos y mejorarlos. Este es el periodo, se podría decir, de las correcciones, de la verificación, de revisar la presentación que sea adecuada, de las normas ortográficas, de la satisfacción de las propiedades de la corrección, de revisar los conectores lógicos, de que si tiene propiedad y coherencia y es conciso lo que hemos escrito, ¿no? Durante este proceso es conveniente formularnos la siguiente pregunta o formularse las siguientes preguntas, ¿no? Las oraciones guardan relación con la idea principal. Cuando desarrollamos un informe por una actividad específica, ¿no? Tenemos que escribir de tal forma que las oraciones que nosotros redactamos, escribimos, ¿sí?
guardan relación con la idea principal. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo, el informe de la camioneta que chocó? ¿Sí? Teníamos la oración de, o las ideas de que la camioneta iba a 30 kilómetros por hora, por una vía permitida dentro de las instalaciones, estaba tripulada o la manejaba el supervisor Gabriel, ¿no? Y teníamos una oración que decía, y tocaron las campanas de la iglesia. Entonces, esa oración guarda relación con la idea principal, con el informe que queremos dar respecto al choque o al accidente de la camioneta, no lo guarda. Entonces, esta es la parte en la cual revisamos que de repente se nos puede haber pasado y podemos haber escrito, ¿no? Las campanas de la iglesia sonaron. Porque de repente sí sonaron en ese momento y es lo que nosotros teníamos en la mente, ¿sí? Pero en el proceso de revisión revisamos esto, ¿no? Y definimos si es que realmente es esta parte de las campanas de la iglesia guarda relación con la idea principal o con lo que queremos informar, ¿no? Otro de los puntos es el contenido del párrafo responde al tema, ¿sí? Verificamos ya no solamente la oración, sino todo el párrafo que hemos escrito y si guarda relación con el tema, ¿no? O corresponde o responde al tema principal, ¿no? Es adecuado el uso de los signos de puntuación, he tildado correctamente las palabras, toda esta parte de acá, todo esto tenemos que hacerlo en esta etapa de revisión, ¿correcto? Una vez que hemos terminado nosotros de revisar, es bueno siempre compartirlo con otras personas, que lo lean, que lo revisen, ¿no? Hay la idea o el concepto que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y cuatro ojos revisan mejor que dos. Entonces, ellos nos pueden dar alguna apreciación o alguna corrección final que a nuestros ojos escape. La edición es el resultado de las correcciones y verificaciones. Es el momento en que decidimos los aspectos de diagramación, escritura y presentación final, ¿no? Ejemplo es el que tenemos ahí en la presentación, que es los perjuicios de la guerra del Pacífico, ¿no? Como el título, ya sabemos que el tema principal es la guerra del Pacífico, ¿no? Impidió el desarrollo de la sociedad, ¿no? Como subtema, y todo el detalle que hemos podido nosotros revisar, investigar, analizar y redactar en una buena forma, ¿no? Entonces aquí ya le estamos dando a esta redacción la superestructura con la que hablábamos o de la que hablábamos en las presentaciones o en las diapositivas anteriores. A continuación, algunas recomendaciones. Tenemos el decálogo de un buen redactor. Primero, estar sereno y tranquilo antes de iniciar su trabajo. Meditar, pensar lo que va a trabajar sobre papel. Estar convencido del mensaje que vamos a comunicar o que se va a comunicar. Cuidar del tema y a quién va dirigido el mensaje. También debemos conocer la sensibilidad del lector, utilizar el lenguaje sencillo pero también apropiado, tener siempre un diccionario al alcance de la mano, leer y leer y leer, Santa Trinidad del buen lector, acompañar con el buen gusto y armonía en las palabras, que el orden y la limpieza sean sus mejores aliados. Aquí algunas características. Las características que deben estar presentes en el mensaje escrito son las siguientes. Primero, unidad. Todas las oraciones del párrafo deben tratar sobre el mismo tema. Claridad. Lo expresado se entiende. No ofrece duda o confusión en el lector. Concisión. Consiste en emplear las palabras necesarias para expresar las ideas. Precisión. Usar palabras en su sentido propio, sin verborrea o sin exceso de palabras, sin ambigüedad, no entenderse de varios modos, no utilizar palabras ambiguas, ¿no? En el contexto de la expresión.
Corrección. El escrito debe estar libre de errores gramaticales, ortográficos o algún lenguaje inapropiado. ¿Qué debemos evitar al momento de que realizamos una redacción? Escribir acerca de un tema que no conocemos, tratar el tema desde un punto de vista equivocado, realizar un trabajo incompleto, apurado o mediocre, irse por las ramas, ser redundante o palabrero, escribir aspectos sin importancia o superficiales. Otro de los puntos, y ya para terminar, es la importancia del vocabulario en la redacción, ¿sí? Cuando más ampliemos nuestro vocabulario para comprender mejor, vamos a poder redactar mejor. Cuanto más cantidad de palabras conozcamos, mayor será nuestra posibilidad de expresarnos con fluidez y propiedad. El vocabulario no solo es necesario, sino indispensable a fin de mejorar la redacción y en sí todo lo que es comunicación. Un buen vocabulario se obtiene leyendo siempre a autores selectos. Bueno, compañeros, hasta aquí nuestra capacitación de redacción. Le agradecemos por su tiempo. Les saluda y se despide el señor Gabriel Guayamares Fuentes, jefe del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Triple S.